¿Qué percepción tenés sobre esta investigación, la reacción conservadora? Lo que yo puedo observar de esa investigación es que se trata de la sistematización de las conexiones dentro de las redes y de sus inscripciones institucionales de determinados actores que en distintos eventos van actuando de manera coordinada, o bien porque tengan la estrategia de instalar un determinado tema y se coordinen para ello, algo que es posible eh, y no necesariamente ilegal o negativo, sino que hay una coordinación cursiva para generar o para instalar determinado tema. Y por otro lado, lo que hay es una sistematización de con quién están identificados esos actores fuera de las redes sociales. Ahora, ese tipo de sistematización tiene que ver con la forma en la que distintos actores están interconectados en redes sociales y la forma en la que interactúan los actores en redes sociales frente a distintos eventos, es algo que es absolutamente natural en la investigación académica y también en algunos trabajos periodísticos, que insisto, tiene que ver con sistematizar, ubicar y registrar ciertos patrones de comportamiento y de coherencia e interacción entre distintos actores, lo cual no tiene ninguna connotación negativa. Ninguna sistematización, que es lo que más uno puede asociar a la investigación académica y sistemática, puede tener una connotación negativa, entre otras cosas porque no hay ningún tipo de escrache en ello, porque la participación de determinados actores en redes sociales como Twitter, en un caso, es absolutamente pública y las manifestaciones públicas que estos actores tienen en redes sociales son públicas, con lo cual la única diferencia en este caso no es que se ha dado publicidad a algo que no lo era, sino que lo que se ha hecho es sistematizar. Dentro de lo que la reacción conservadora, bueno, como vos me decías, expone un poco esta red de personas que también forman parte como de esta derecha democratizadora, digamos, que impulsa la desinformación entre una de los ejes que trabajan, porque, por ejemplo, con el caso de la pandemia, trabajaron mucho la cuestión de no ponerse la vacuna, de hablar de cosas que no estaban comprobadas respecto a las vacunas, bueno, y con otros temas también trabajan de forma parecida, digamos, y usan como arma también los trolls, las fake news, y leíamos que tenés un análisis de esa estrategia de desinformar, eh, o de movilizar a las masas, en tu libro, Trolls y Fake News, ¿no es cierto? Entonces, quería saber qué análisis te merece esta reacción que tuvieron ante la investigación, los grupos que por ahí estaban mencionados en la investigación, que empezaron a plantear esto de las listas negras, la Gestapo Argentina, le decían a los periodistas. Bueno, ¿qué análisis tenés sobre eso? Me parece que dentro de las distintas estrategias defensivas uno recurre a términos que generen resonancia en la sociedad o al menos en algún sector de la sociedad. Pensar en listas negras o hablar de Gestapo son términos que sensibilizan mucho a una gran parte de la sociedad argentina. Entonces, creo que ese tipo de términos tiene que ver con estrategia de sensibilización y la reacción a esta sistematización tiene que ver con que son dados a publicidad y que expuestos a formas de actuación que, a ver, difícilmente yo puedo entender por qué reaccionaron mal a esto, o probablemente porque está, sí, efectivamente, está expresado en términos negativos esta condición de actores en redes sociales y sus inscripciones institucionales o suscripciones político-ideológicas, pero digamos, uno podría decir que no, eso no es tan distinto, bueno, tiene sus diferencias, pero también hay una sistematización cuando uno evalúa cómo se comportan los colectivos verdes para
promover desde los colectivos sociales que se sancionara la IBE. Y también allí hay una sistematización de quiénes fueron los principales influencers, cuáles eran sus inscripciones. De hecho, nosotros en el libro ponemos estos rasgos y estas características de manera sistemática. Nunca me llamó una activista para denunciar que hubiéramos expresado estas sistematizaciones de nuestros hallazgos en el libro. Entonces, imagino yo que esta reacción a la investigación periodística de la que estamos hablando tiene que ver con que se han sentido aludidos en términos negativos. Insisto, los resultados de esta investigación no es que son neutros, sino que hay una caracterización negativa de estos sectores, desde el nombre que se les pone incluso, y eso no debe haber gustado, pero me parece que tiene que ver con las confrontaciones político-ideológicas que hay de distintos sectores, inscriptos en el sistema político, inscriptos en las militancias sociales, inscriptos en el periodismo o incluso en los sectores que forman parte de la comunidad académica. Justamente hablando de el tema de las agendas, porque a ver, este grupo, esta reacción que tuvieron justamente en contra de la investigación, generó que puedan quitar de agenda la investigación. O sea, estuvo un día entero visible y después desapareció de la agenda, la corrieron hacia la cuestión de la lista negra, la Gestapo, instalaron otros temas y no se habló más de la investigación en sí misma. Entonces, lo que nos preguntábamos era si esto fue, o sea, cómo funciona hoy este establecimiento de agendas y qué rol cumplen las redes sociales en esa instalación de temas en la agenda pública. Yo creo que allí hay, de parte de la reacción que tuvieron los llamados reacción conservadora, o el grupo llamado reacción conservadora, fue doblemente eficaz. Por un lado, porque efectivamente lograron dar, con estos términos que son muy resonantes en la sociedad argentina, lograron dar visibilidad a una contrainterpretación de lo que se quiso instalar inicialmente con la investigación periodística de la que estamos hablando. Entonces, por un lado, retrucar ese encuadre y ubicar como responsables negativos a las periodistas que iniciaron esta investigación. Y al mismo tiempo tuvieron, tal como su nombre lo indica, una reacción muy amedrentadora, no solamente desde lo que expresaron discursivamente, sino desde las estrategias más ocultas que tuvieran para que este sitio se cayera. Por eso no lo vamos a perder de vista. No es solamente que salieron a confrontar mediáticamente y discursivamente, que uno puede estar de acuerdo o no, es absolutamente legítimo que se quiera disputar un encuadre, o sea, hay un encuadre desde esta investigación, hay un contraencuadre que es mucho más eficaz, por amedrentador además, mucho más eficaz, que es la respuesta que tienen estos sectores frente a la investigación. Pero al mismo tiempo, de manera subrepticia, hubo estrategias más de tipo técnicas, pero ocultas, y muy, muy detalladas, que hicieron que este sitio se cayera, por lo cual muchos hablamos de esa investigación sin haber podido acceder a la misma. Claro, claro. ¿Pensás que este tema va a seguir en agenda por muchos días, por un tiempo, o es algo que se va decayendo en el tratamiento del día a día en los medios? Los temas suben y bajan en la medida en que logran ser preactivados. O sea, lo que me parece que flota en una memoria latente de la sociedad, de todas las sociedades, son determinados esquemas de interpretación de las realidades. Y cada vez que algún acontecimiento que pueda activar esos esquemas, nuevamente
la ciudadanía en su conjunto, o sectores de una forma y otros sectores de otra, nos explicamos estos eventos con nuestros esquemas, con nuestros juicios, con aquellas cuestiones que nos resuenan idiosincráticamente, pero en todo caso, insisto, lo que está latente son formas de interpretar la realidad que son muy idiosincráticas y que son muy nuestras, y que entonces cualquier tipo de evento nos permite aprender estas cuestiones. Lo de la reacción conservadora es elocuente para pensar cómo ocurren estas cuestiones, pero si uno lo piensa en términos más generales y más estructurales de cómo funcionan las estrategias comunicacionales en un país determinado, uno lo que podría decir es que hay permanentemente por parte de distintos sectores una disputa por la visibilidad de determinados temas en los que esos sectores tienen una ventaja en relativa. O sea, si hay un sector que quiere promover determinados derechos civiles porque está identificado con eso y porque allí hay propiedad del tema, va a haber una puja por instalar ese tipo de temas. Si hay sectores más conservadores a los que les conviene que esos temas bajen y reemplazarlos por otros, va a tratar de promover y generar acontecimientos que sean resonantes en un sector de la población, entonces reemplacen a estos otros temas, pero es permanentemente una disputa por la agenda y por reactivar determinadas interpretaciones que están latentes en toda sociedad. También en tu libro de Fake News y Trolls y otros encantos, mencionabas el concepto de burbujas digitales, donde los usuarios se comunican entre ellos y no interactúan con usuarios de las redes que piensan distinto, digamos, como que son un micromundo, digamos, entre ellos. Y, y pensábamos, este caso también trabajó mucho el tema de las burbujas digitales, ¿no es cierto? Bueno, digamos, este caso que mostró es la forma en la que están interconectados distintos actores en redes sociales, y por supuesto, eso que los interconecta también puede activarlos de manera coordinada cuando surge algún evento. Un aspecto que uno tiene que decir también es que frente a determinados eventos, no solamente cuenta cómo estamos interconectados entre usuarios, sino también qué tipo de interpretaciones se nos activan en nuestras cabezas frente a determinados eventos. Y a veces hay determinados encuadres alrededor de esos eventos que nos generan placer cognitivo, y hay otros encuadres alrededor de determinados eventos que nos perturban cognitivamente. Cuando nos generan placer cognitivo, nos vemos entusiasmados a querer compartir determinada información. Y evitamos cuando lo que nos genera es cierta perturbación o disonancia cognitiva. Lo que podemos ver en cómo se conforma una burbuja de filtro en sociales es que funcionan estas dos dimensiones. La dimensión subjetiva de generarnos placer o disonancia cognitiva de determinados encuadres mediáticos, y además la lógica más orgánica de las redes sociales, que lo que hacen es que a medida que nosotros nos vamos pronunciando y expresando sobre determinados eventos, luego eso nos vuelva cámara de eco de manera consistente con lo que nosotros fuimos expresando, pero de manera consistente y amplificada, y de esa forma lo que están generando son interacciones endogámicas en el interior de determinadas comunidades, que son comunidades virtuales, pero que también son comunidades de valores compartidos, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de explicar las dos caras de la burbuja de filtro en redes sociales. Este debate, así como vos hablabas recién, mantiene como una especie de grieta, ¿no es cierto? Por un lado, los que celebran la investigación, defienden a las periodistas, defienden el trabajo periodístico, y por otro lado, los que critican la investigación, aseguran que es una lista negra, que un poco como estigmatizan a los periodistas, los mencionan como miembros de, qué sé yo, pañuelos verdes, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Quién pensás que va a ganar como este encuadre entre el escrache y lo que podríamos decir el periodismo, el periodismo de investigación, que es lo que plantea la investigación, digamos, un trabajo periodístico? Yo creo que cuando se dan estas grietas en la conversación virtual e incluso en la conversación o en cómo queda plasmado esto en los medios tradicionales, no va de suyo que uno de los encuadres se instale de manera generalizada en un público masivo. Creo que en realidad lo que puede ocurrir más como resultado de esto es que consolide la versión más conservadora y más reactiva a esta investigación en la burbuja más de la derecha política o más identificada con esos actores que fueron seleccionados y señalados en la investigación, y del lado de la burbuja más de la izquierda política que se identifica con las periodistas que elaboraron, con las periodistas activistas que elaboraron esta investigación, van a consolidar su defensa hacia el derecho a generar este tipo de investigaciones con el cual yo acuerdo. Yo lo que creo incluso allí es que este evento no genera solamente encuadres alrededor de este evento, sino que lo que hace es disparar encuadres más generales respecto de cómo se ven los asuntos y respecto de cómo se ven las identidades políticas en estos momentos, ¿no? Hay toda una identificación con reacciones conservadoras, no solamente con el apoyo u oposición a determinado tipo de derechos o eventos o miradas sobre la realidad, y hay una interpretación de actores y de una mirada político-ideológica alrededor de esos mismos eventos desde el otro lado del espectro ideológico. Entonces, creo que es un evento más que sienta y confirma miradas no solamente sobre la realidad, sino miradas sobre esta misma confrontación y miradas sobre cómo se identifica a los miembros del grupo interno y cómo se identifica y se rechaza a los miembros de un grupo externo con el que uno no tiene mucho que ver. Bueno, y una última pregunta, ya más del tipo de opinión, digamos. ¿Pensás que era, o sea, esta investigación te plantea un mapa donde cualquier persona puede hacer clic, podía en realidad, porque ya no está en línea, hacer clic sobre la cara de una persona y conocer cuál era su relación con otras personas de por ahí otras provincias, con usuarios de redes sociales, con periodistas, con medios de comunicación, con políticos, con distintas figuras? Entonces, desde así como tu opinión, digamos, como una ciudadana, ¿pensás que era necesaria o sea, una información o que esté al alcance de todos un mapa de este tipo para que uno sepa cómo es, que nada de esto es casual y que uno sepa cuáles son las relaciones que hay entre sí, entre este grupo, esta nueva derecha que se le dice? Mira, antes de la investigación que hacemos de manera conjunta con Ernesto Calvo en redes sociales, y antes de que él empezara a analizar las redes sociales, él analizaba redes de estas características en el Congreso. Ujú. Entonces analizaba qué legisladores votaban juntos, qué legisladores viajaban a determinados lugares al mismo tiempo, cuáles se sentaban de la misma forma, qué tipo de expresiones, en qué espacios aparecían. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el tipo de conexiones que distintos actores tienen para poder evaluar su comportamiento político. Ujú. Digamos, hasta donde tengo entendido, porque no pude acceder al informe, se trataba de personas públicas. Yo Claro. creo que si esta radiografía que se hacía de las personas, de sus conexiones con instancias públicas, ¿no? Con situaciones públicas, se trata de una sistematización. Si eso suponía introducir en la intimidad, en las familias, en la dirección personal de estas personas, creo que allí habría exceso de introducirse en la privacidad.
Claro. Tengo entendido que no ocurría No. eso. Ahora, si a mí me dicen en la carita tal, esta persona suele aparecer, estoy hipotetizando, ¿no? Suele aparecer en tales medios, en tales leyes, votó de tal forma o apoyó tal cosa, las expresiones que publicó en sus cuentas de Twitter fueron tales, si son personas públicas y lo que se publica son información pública. Se trata de una sistematización de información pública. Sería mal si hay una intromisión en información privada. Si no, no veo, o sea, están dando publicidad a algo que no lo es, algo que no era público antes. Lo que se está haciendo es una sistematización de información pública. Allí, mi opinión hipotética es que no hay una intromisión en la privacidad del otro, con lo cual no sé si uno podría pensar esto como ilegítimo. Serviría, sirve, digamos, un mapa de este tipo, sirve mucho para por ahí la persona que no conoce y no sabe cuáles son las relaciones, pero que los escucha todo el tiempo, saber quiénes se relacionan con quién. Si logro entender tu pregunta, uno podría decir en los medios, en la televisión, en la prensa, en las radios, permanentemente hay archivos donde se está exponiendo a las figuras públicas con lo que dijeron, lo que no dijeron, lo que se desdijeron, ¿no? O sea, claro. Está la frase de que nadie resiste un archivo. No sé, no hay una denuncia masiva a que se haga ese tipo de recursos comunicacionales, ¿no? Porque si vos diste una información en un espacio público y luego eso después se reflota, porque hay una sistematización de eso, yo no veo que eso sea, no es algo que deba generar malestar, porque es algo que se dijo. Claro. Tal vez lo que hay es una reacción a que esto quede expuesto. Bueno, uno puede sentirlo como una suerte de vulneración, porque uno queda expuesto. Ahora, en términos legales y legítimos, no, yo no encuentro que eso sea legítimo. Y insisto, nuestros trabajos tienen que ver con sistematizar esto. Nosotros hemos sistematizado qué tipo de trolls, que son cuentas fakes, aparecen como influencers en los distintos eventos en los últimos 5 años. ¿Qué tipo de conexiones hay entre usuarios? ¿Qué usuarios están en una burbuja y cuáles están en otra? No sé, o sea, me resultaría muy difícil hablar en contra de una sistematización de información pública si esa no fuera información, habiendo hecho yo sistematizaciones con información pública. Claro. No sé si hay información que es privada, ahí eso me excede, pero con información pública, sistematizaciones, forma parte de la investigación. La investigación puede ser en una de sus vertientes una forma de sistematizar información.